Buenas noches, paz del Señor para todos los que están presentes. Estaría bueno que puedan encender sus cámaras, que podrían dejarse ver. Gusto volver a reencontrarnos, los saludamos a cada uno. Y bueno, comenzamos esta segunda temporada de lo que es Mirando nuestra Sobreedificación, donde el Señor en estos días ha estado trabajando intensamente con nosotros, donde hemos podido ver con un poco más de claridad lo que en este tiempo debemos seguir construyendo. Así que sean todos bienvenidos y les invito a que juntos hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por este día que has preparado para que podamos estar, Señor, juntamente, Señor, con los hermanos que están en distintas geografías, en distintos lugares. Pero qué bueno, Señor, es reencontrarnos, Señor, a través de la enseñanza, a través de lo que tú estás dispensando en esta temporada en nuestras vidas, para que el aumento de Cristo en nosotros sea genuino, Señor, sea eficaz y sea concreto, Señor. Abrazamos a cada uno de los hermanos que en esta noche ya están conectados, también a los que se irán conectando y a aquellos que verán la grabación, Señor. A cada uno de ellos los abrazamos, los saludamos y declaramos, Señor, que este año será un año de mucha productividad en el entendimiento. Por eso, Señor, en esta noche, primero que todos, queremos ser agradecidos contigo, Señor, para poder, Señor, disfrutar, Señor. Tú nos das estas herramientas, por eso queremos disfrutar, por eso queremos nutrirnos de todo aquello que tú nos estás soltando en esta temporada. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y he estado haciendo una, este, una observación con respecto a lo que son las clases y por ahí el hecho de proyectar como que se pierde mucho porque la mayoría entran con sus teléfonos, entonces la imagen de lo que por ahí este, de lo que vamos hablando queda muy chiquita y mi imagen más chica todavía, así que vamos a ver si podemos poder implementando la enseñanza propiamente dicho. Usted tiene los materiales, está bueno que pueda imprimirlo o tenerlo en algún dispositivo para ir leyéndolo, para ir sacando apuntes y que podamos ver más concretamente la cara del expositor y no que sea un cuadradito nomás en el fondo del teléfono, porque la imagen de repente cubre todo, la imagen de lo que se está proyectando cubre todo y la cara del que habla queda muy pequeña, entonces como que no tiene la función que necesitamos que tenga. Eh, lo que vamos a iniciar en esta noche tiene que ver con un encuentro que hemos tenido con el apóstol Gustavo, ahí en el mes de enero, 15 y 16 creo que fue de enero, donde hemos estado siendo expuestos a la palabra, a una verdad que de repente nosotros como que tenemos asumido o que creemos que ya sabemos y de repente nos dimos cuenta que nos faltaba mucho todavía. Por eso es necesario, antes de seguir avanzando en el entendimiento de lo que Dios nos está regalando en este tiempo, podamos de alguna manera poder trabajar en esto que en esta noche vamos a iniciar y a través de los siguientes lunes vamos a seguir edificando. Por eso la primera parte este, tiene un título que es el título Somos justos en Cristo, somos justos en Cristo. Y entendiendo que estos años que han pasado han sido puntuales, pero específicamente el 2024, mucha luz, fue un año de mucha luz. Esto nos lleva a pensar que tenemos que salir, ¿no?, de las cuatro paredes y dar a conocer a Cristo en nuestro entorno, en las ciudades, en las provincias y tal vez hasta pensamos en naciones. Esto ha sido a causa de la luz que se ha disparado en nosotros
puntualmente en los últimos años, ¿no? Y justamente estamos en una estación donde debemos hacer un análisis que nos llevará a entender que nos llevará a entender que no solo sirven las buenas intenciones, sino ponernos a resolver temas que las situaciones de esta luz, de este tiempo nos demandan. Porque de repente hay estorbos que debemos quitarnos, sacarnos de encima por causa de lo que se viene sobre las naciones, ¿no? Cada una de las congregaciones, cada uno de los lugares donde nos reunimos, de las casas paternas, es el lugar donde nos vamos gestando, donde se va gestando ese órgano vivo que debe servir para exportarse y que pueda colaborar con las naciones. Es decir, que nosotros no estamos reunidos en los lugares solamente para congregarnos, solamente para ir a cantar, solamente para ir a adorar, solamente para ir a orar, sino que estamos en un proceso de gestación donde nos estamos preparando para que cuando llegue el momento seamos exportados de ese seno donde estamos siendo edificados a hacer la verdadera tarea que necesitamos hacer. La verdadera tarea no está dentro de las cuatro paredes, la verdadera tarea está fuera de las cuatro paredes. Por eso entendemos que son los lugares o los ámbitos donde nos nutrimos y donde nos desarrollamos, nos capacitamos para luego ser exportados. De repente vemos que hay muchos hermanos voluntariosos que han vendido bienes, han invertido tiempo para dar a conocer esto que se les ha revelado, este evangelio extraordinario, pero a veces el hecho de ser voluntarioso, de ser voluntario, la renuncia, alguien que dice he renunciado a mi trabajo, he renunciado a mis ocupaciones, porque se me ha revelado esto, y de repente vemos que todo esto es como que todavía está inconcluso, porque hay cosas que todavía no se han resuelto en el interior, hay cosas que no se han resuelto en nuestro interior. Por ahí pensamos en nuestro barrio, nuestra provincia, nuestra nación Argentina, las naciones, y tenemos que entender que todos los efectos que queremos ver globalmente tienen que ser la reproducción de lo que sucede en nuestro interior. No podemos buscar producir algo fuera de lo que no se produce dentro de nosotros. No vamos a poder buscar o soltar una palabra para que la gente pueda encontrarse con una verdad y esa verdad sea la verdad que la gobierne si esa verdad todavía no me gobierna a mí. No puedo pretender eso, no puedo entrar en ese entendimiento de que cosas van a suceder, queremos que cosas sucedan afuera, el que nos está escuchando, pero eso que queremos que suceda en el otro todavía no sucedió en nosotros. Por eso tenemos que hacer un análisis, por eso tenemos que hacer un parate y ver cómo está la cuestión. Si lo que vamos a llevar no es real en nuestro interior, si lo que vamos a llevar no es real en nuestro interior, entonces a eso le vamos a llamar fraude. Es un fraude. Porque la gloria de este evangelio es que se viva como realidad. La gloria de este evangelio, que este evangelio se viva como realidad, no como una teoría. Hay muchos hombres que han impactado a su generación porque lo que impartían era muy real en ellos y ha quedado plasmado en escritos, en testimonios. ¿Pero por qué? Porque ha sido real en esas personas. No ha sido solamente teoría. Porque no es cuestión de impartir o llevar lo que se sabe. No es conocimiento lo que se tiene que llevar. No es conocimiento lo que se tiene que impartir, si bien es necesario. Sino que hay que llevar lo que vivimos.
porque llevamos o enseñamos o impartimos lo que habita en nosotros. Si eso no habita en nosotros, estaremos carentes, no habrá nada. Por eso yo no puedo salir a hablar de compromiso si no estoy comprometido. Si en mi interior no hay compromiso, no puedo hablar de compromiso. Hermanos tienen que comprometerse con esto, hermanos tienen que comprometerse con lo otro, y en realidad en mí no hay compromiso. No puedo hablar de amor si no conozco a aquel que en su esencia es amor. Él envió a su Hijo por amor a la humanidad. Él ama a toda la humanidad. Y no hay condición para que Él deje de amar. Él ama a toda la humanidad. Él no es que ama a unos sí y a otros no. Nosotros de repente hacemos eso de a unos sí y a otros no. Él ama a todos por igual. Por eso tiene que estar presente en nosotros si queremos exportar. Es decir, cuando exportamos una vida que se produjo en nosotros. Pero si no hay vida en nosotros, no podemos exportar lo de Cristo. No puedo hablar de sujeción si no me sujeto a nada ni a nadie, ¿no? A veces pedimos sujeción y pensamos que levantando la voz o gritando un poquitito tenemos autoridad. Eso es autoritarismo y eso lo que genera es rebelión en las personas. Porque la autoridad no se impone, la autoridad es ganada por la verdad que se gestó y la verdad que se produjo en mí. No puedo hablar de Cristo si en mi vida solamente Cristo es una teoría. No puedo hablar de Cristo si en mi vida Cristo solo es una teoría. Por eso, antes de avanzar de cómo vamos a hacer para alcanzar las naciones, necesitamos saber qué pasó, qué sucedió en esa cruz. Pero no solamente saber lo que pasó en esa cruz, sino lo que sucede dentro nuestro. Lo que sucede dentro nuestro. Si logramos abrazar lo que sucede en nuestro interior por causa de esa cruz, estaremos listos para las naciones, para las naciones. Por eso es un tiempo de mirar hacia adentro y ver si esa cruz de la cual hablamos, de la cual nos dirigimos, está cumpliendo su propósito en mí y está produciendo lo que tiene que producir en mí. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y entramos acá a hablar un poquitito de justo, justicia, justificación, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Y hay otra palabra en Romanos también, capítulo 3, versículo 24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Y hay una palabra también en 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. A veces tenemos esa característica, tenemos esa, por así decir, manera de ser o actitud o forma que leemos las escrituras rápidamente y nos perdemos
de la esencia de lo que representa o lo que tiene la palabra. Por eso, la palabra justificación posiblemente fue una de las palabras que hemos leído y la hemos como pasado porque la entendíamos. Pero tenemos que entender que para Dios no es una obra improvisada, es un diseño eterno. Todo lo que es diseño eterno, cuando leemos, lo pasamos por alto y leemos rápidamente, es como minimizamos la obra, minimizamos el trabajo de Dios, porque lo leemos rápidamente. Y no tomamos la vida o no tomamos la sustancia de esa palabra. Pero esto hace que nos volvamos personas con respuestas precoces. Cuando pasamos por alto las cosas, los versículos, no entramos. Es como que nos volvemos personas con respuestas precoces, respuestas rápidas, sin una construcción correcta. Viste que hay mucha gente que, por el hecho de no quedarse avergonzado, porque no sabe, porque no ha investigado, porque no ha construido, entonces dice respuestas muy rápidas, ¿no? Respuestas muy rápidas. Como esa respuesta que nosotros siempre acá en la familia, siempre a modo de chiste, ¿no? Que nos han enseñado acerca del carnaval. ¿Y qué nos enseñaron del carnaval? Que el carnaval es carneval y nos dejaron ahí. Entonces, el otro día le escuchaba a mi nieta que decía, sí, porque carnaval es carneval. Nos reíamos porque no teníamos otra explicación que esa, ¿no? Y creo que cuando no entendemos algunas cosas, es como que las respuestas que damos son ridículas, son torpes, son mediocres. Por eso necesitamos hacer una construcción. Todo tiene que ser una construcción del entendimiento, no dar respuestas rápidas. Hay muchos de los santos que han dado su vida por este evangelio. ¿Y por qué alguien da su vida por este evangelio? Da su vida por este evangelio porque ha entendido en forma correcta la obra de la justificación. Aquel que entiende la obra de la justificación no tendrá problema de dar su vida. Hay gente que se le pasa de acá para no estableciéndose, hay gente que se la pasa de acá para acá y nunca se establece en ningún lado, ¿no? Entonces, esa gente tienen respuestas tan bajas como diciendo, no, acá no me entienden, no, acá no me dan oportunidad, no, acá me tienen de lado, no, acá esto, no, acá. Son respuestas muy bajas. Y no estamos haciendo una crítica con respecto a estas personas, sino que tenemos que hacer una reflexión, una introreflexión, es decir, en nosotros mismos como líderes y pastores, ¿por qué hay respuestas de ese tipo? ¿Saben por qué hay respuestas de ese tipo? Porque nosotros como líderes no hemos tenido los nutrientes correctos que necesitaban esas personas. Por eso esta temporada que viene no podemos cometer los mismos errores. Necesitamos tener los nutrientes correctos para que esa generación de gente que da respuestas rápidas deje de existir y exista gente coherente, gente correcta, gente que hable lo correcto. Y esto es debido a que nunca entendieron el precio de la justificación. Necesitamos indagar, trabajar y lo haremos en lo que tiene que ver con la justificación. Por eso, viste que hay una palabra, bueno, hay palabras que se van incorporando, ¿no? Se van incorporando.
Haciendo un paréntesis, tengo unos parientes en Buenos Aires que están en una iglesia muy religiosa. Entonces ellos se manejan con algo que se llama doctrinario, doctrinario, algo donde tienen escritas todas las doctrinas o todas las reglas que tienen que cumplir. Y ese doctrinario fue escrito hace muchos años, ponerle que fue escrito hace como 30 años atrás. Y se rigen con ese doctrinario en la actualidad. Y en ese doctrinario dice que ellos no pueden mirar televisión. Entonces, si ellos tienen televisión en su casa, los cortan de comunión o los disciplinan, ¿no? Pero entonces me daba mucha gracia porque los hijos de mi pariente decían, sí, pero el doctrinario no dice computadora, entonces nosotros miramos Netflix a través de la computadora, porque no dice computadora y dice televisión, no tenemos televisión, tenemos computadora. Entonces, viste que hay cosas que necesitamos formatear, hay cosas que necesitamos eliminar, necesitamos reiniciar el teléfono para así entenderlo. Necesitamos ser formateados, reiniciados en nuestras vidas para que esto nos lleve a una confesión de fe y que esa confesión de fe sea coherente con la vida que estamos viviendo. A veces confesamos algo, pero es totalmente una incoherencia entre lo que vivimos y lo que queremos predicar, a una incoherencia total. Necesitamos resolver cuestiones que nos den el máximo rango de autoridad. ¿Y cuál es el mayor rango de autoridad? Es la autoridad de los hijos de paz. El mayor rango de autoridad que podemos alcanzar es la autoridad de los hijos de paz. Por eso hay una de las palabras que por ahí de repente le da como escalofríos a los que de repente estamos enseñando, que es la palabra institucionalidad, que la hemos visto el año pasado. Y la institucionalidad es el conjunto de reglas y estructuras que regulan la acción de las personas en una sociedad o un estado, o en nuestro caso, en el ecosistema espiritual. La institucionalidad es lo que va regulando las acciones en este ecosistema que nosotros vivimos. El ecosistema es donde necesitamos cohabitar los hermanos para edificar el cuerpo. Por eso tiene que haber esa institucionalidad. Es decir, no algo impuesto, sino algo que está en nosotros y nosotros lo descubrimos. No peco porque o si no me van a sacar de la predicación. Peco porque cuido lo que porto, no peco porque cuido lo que porto, lo que soy, no quiero dejar de ser lo que soy en Cristo. Por eso erradico lo que no sirve de mi vida. No es que me imponen erradicar cosas. Yo digo, no, esto no me sirve. Estas reglas de la institucionalidad pueden ser, a modo de conceptualización, formales como las leyes o informales como las normas de conducta. Pero la institucionalidad resuelve la expresión corporativa del hijo. Hay muchas cosas que se tienen que resolver en esta temporada, en este tiempo, que no pudieron ser resueltas en las generaciones anteriores, porque había escasez de luz con respecto a todos estos temas. Por eso, las autoridades preservan y colaboran con los santos en la manifestación de la vida. Repito, las autoridades preservan y colaboran con los santos en la manifestación de la vida. Es decir, que enseñamos una palabra, es decir, que damos
hacemos impartición, hacemos oración, estamos colaborando para que la vida que hemos encontrado se preserve. Entonces las autoridades juegan ese rol, juegan ese papel. Pero cuando necesitamos que la comunión sea preservada, ahí es donde necesitamos la institucionalidad. Es decir, que todo se rija de una forma correcta, de una forma adecuada. Por ejemplo, ¿ha escuchado alguna vez que han dicho en esa iglesia o ahí se congregan, pero todos están en pecados? ¿Viste cómo? Ya sabemos que todos somos pecadores, eso no hay duda, pero hay gente que como que subraya con como intensamente la cuestión de algunas iglesias, ¿no? Entonces, hagamos un análisis. ¿Por qué hay tanta falta? Porque no hay institucionalidad en esos lugares. Es decir, que hay normas que no son impuestas, sino que las normas están intrínsecas en nosotros, que las vamos descubriendo, no por imposición, sino por vida. La descubrimos cuando se nos imparte vida, se despiertan las normas en nosotros. Cuando logramos el peso saludable para mi condición física. Muy bien. Entonces decíamos, las autoridades preservan y colaboran con los santos en la manifestación de la vida. La institucionalidad preserva la comunión para que permanezca todo en paz. ¿Saben que el diablo no puede atacar a la vida? Esa vida que nosotros portamos no puede ser sacada, no puede ser arrancada, no puede ser arrebatada por el diablo. No, de ninguna manera, no puede ser arrebatada. Pero sí intentará atacar el vaso. La vida no la puede tocar, pero intentará trabajar en el vaso que contiene esa vida. Pero tenemos que entender que esta vida no crece individualmente, crece en comunión. La vida de Cristo no crece individualmente, fue dada para vivirla corporativamente. Fue dada para vivirla corporativamente. Hay una otra palabra que es muy importante de la cual hemos mencionado. La segunda palabra más importante, la primera palabra que hemos mencionado fue la palabra vida, que es importante, pero la segunda palabra más importante es la palabra comunión. Porque si estamos en comunión, la vida va a ser preservada. La vida que cada uno de nosotros portamos, si estamos en comunión, entonces va a preservar la vida. Entonces, decimos que la comunión preserva a la vida. ¿Pero qué preserva la comunión? La comunión es preservada por la institucionalidad. ¿Por qué? Porque la institucionalidad prevé los problemas en la comunión y ataca a la raíz de las semillas que el enemigo planta acerca de la comunión. Principios de autoridad, el valor de la autoridad. Es decir, que dentro de la institucionalidad está metidísimo todo lo que nosotros necesitamos tener para contrarrestar aquello que el diablo quiera añadir para que haya falta de comunión. Cuando hablamos falta de comunión, venimos de iglesias donde ha faltado la comunión, donde ha sido cualquier cosa. No estamos criticando, sino que hemos venido de esas zonas por causa de que no había luz, pero ahora entendemos. Por eso tenemos que intentar ver que fuimos enviados como hijos de paz. Necesitamos entender que fuimos enviados como hijos de paz, porque el que va a aplastar a Satanás, dice las Escrituras, es el Dios de paz.
el Dios de paz en breve aplastará a Satanás. Así lo dice la Escritura. Por eso, todo aquello que se nos es revelado, antes de ser revelado, forma parte de un misterio, ¿no? ¿Sí o no? Todo aquello que se nos es revelado, formó parte de un misterio. Por eso hay un misterio que se nos tiene que revelar, que es acerca de la paz. Porque observemos algo, las familias más poderosas son las que viven en paz. Las congregaciones más grandes y más poderosas son las que tienen paz. Los matrimonios inquebrantables son aquellos que viven en paz. Entonces hay algo ahí que necesitamos descubrir para que esa paz pueda producir el efecto que tiene que producir en nosotros. Pero si esa paz se nos roba, hay algo que no hemos entendido. Hay algo que no hemos comprendido de este evangelio. Hay 50.000 herramientas que atacan a la paz. Pero esas herramientas que atacan a la paz no empieza en el otro, sino que empieza en mí, sino que empieza en mí. Nadie tiene problema con el otro si primero no ha tenido problema con uno mismo. Es decir, que el problema que queremos ver que hay en el otro es un problema que todavía lo tengo yo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque aquel que está en paz con Cristo y consigo mismo, puede estar en paz con cualquiera. La falta de paz con los otros es la evidencia de la falta de paz con los otros, es la evidencia de la falta de paz en mí. Pero aquel que ha alcanzado paz personal está en paz con él mismo, y por más que el otro no tenga paz conmigo, no me importa porque yo estoy con paz con él, estoy con paz con él, estoy en paz con él. Por eso, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por eso serán semanas tras semanas que vamos a trabajar en estas clases para poder entender qué pasó en esa cruz y qué pasa todos los días en nosotros. Una de las tareas será abordar el tema de la conciencia de pecado y su impacto en las mentes de las personas. Hay cosas que no hemos tocado, no hemos profundizado, por eso la conciencia de pecado es algo que necesitamos abordar porque tiene un gran impacto sobre las mentes de las personas. Por eso, para poder trabajar correctamente en lo que serán estas semanas, hay que aclarar algunas cosas. Debemos tener posiciones adecuadas. Número uno, debemos tener posiciones adecuadas para los días de enseñanza. Y siempre tener como un ámbito de, como que siempre estar preguntando, ¿no? Si bien no se expresan las preguntas, pero sí preguntas que pueda generar dentro de mí. Siempre tener ese corazón noble de poder entender
lo que se está expresando, lo que se está impartiendo. Pero preguntar, ¿no? Porque cada palabra es espíritu y vida, y en términos, las palabras, y en términos de palabras, oramos para que el Espíritu nos saque de ese vocabulario de Egipto, que es un vocabulario limitado, y nos introduzca en lugares espaciosos que habitan en cada palabra. Es decir, que no seamos estrechos. Somos estrechos cuando vivimos con un Jehová, mi pastor, nada me faltará. No porque no tenga fuerza esa palabra, sino que es una referencia como diciendo solamente sé esto. Necesitamos salir. Por eso las preguntas son importantes, porque el mismo Espíritu nos traerá la respuesta en la medida que vayamos hablando y en la medida que vayamos enseñando. El Espíritu traerá la respuesta. Job, después de haber atravesado su gran tribulación, su gran proceso, le decía a lo último del capítulo 42, le decía a Dios: oye, te preguntaré y tú me enseñarás. Él nos va a enseñar si siempre tenemos las preguntas correctas. Sabemos por la gracia del Señor que todo lo que hemos oído podemos gestionar con sabiduría en cada una de las asignaciones que el Señor nos ha dado. Entonces, avancemos y entendamos que necesitamos tener una posición correcta, no una actitud back bunny que hay de nuevo viejo, sino una actitud noble de querer aprender, de querer disfrutar de lo que se está impartiendo, de lo que se está queriendo enseñar. Todo lo que hablamos, número 2, todo lo que hablamos, todo lo que veremos en estas clases están en estado de desarrollo. Eso siempre lo decimos, ¿eh? No es algo nuevo. Está en estado de completamiento, decimos. Está en estado de desarrollo. Por eso me expongo a cualquiera de ustedes. Si quiere hacer alguna corrección, puede hacerlo. No hay problema por eso. Todo lo que vamos a compartir son semillas que pueden y deben ser procesadas y trabajadas. Porque todos los asuntos espirituales por abordar están en estado de crecimiento. Los asuntos del Evangelio del Hijo requieren de una naturaleza tanto para vivirlo como para entenderlo y así expresarlo. Vamos a llamar a esto aprendizaje por intuición o conocimiento innato. Eso vamos a hablar en las próximas clases. Conocimiento innato o aprendizaje por intuición. ¿Qué significará esto? Resulta ser que nosotros, al ser seres espirituales, estuvimos en presencia de nuestro Señor. Al venir a este mundo, nos metimos en un cuerpo y ese cuerpo contaminado produjo como una amnesia espiritual en nosotros. Entonces no nos acordamos. Primero que todo, que el espíritu del ser humano está adormecido, necesita de la vida de Cristo para ser despertada. Pero una vez que ha sido despertada, ese espíritu está perfecto en Cristo, pero todavía está con carencia de ese recordar espiritual. Por eso cuando se suelta alguna palabra y esa palabra produce como un detonante, y vos decís, pero esto ya lo sabía de algún lado. Esto parece que yo lo entendía. Claro, es el espíritu mismo que te está enseñando o te está haciendo recordar. Por eso hay algo innato en nosotros. Por eso son necesarios los espacios donde somos expuestos a la verdad. La verdad, dice las Escrituras, nos hace libre, pero esa libertad nosotros nuevamente la minimizamos, pero es aplicable a todas las áreas de la inconsciencia espiritual,
viene esa libertad y comenzamos como a recordar y comenzamos a entender que el Espíritu nos enseña las cosas, nos hace recordar. Hay cosas que se van recordando en nosotros. Y eso está en cada uno. No es que, bueno, hermanos, después de esta enseñanza voy a hacer una oración para que usted reciba, no sé, loco. No, usted ya lo tiene. Lo único que hacemos es despertar a través de la impartición, de la enseñanza, de los detonantes, lo que usted ya aporta, lo que usted ya tiene y que vino en el paquete cuando lo recibió Cristo. Número 3. Cuando hablamos del conocimiento innato, nos referimos a las habilidades que se aprenden sin necesidad de haber sido adquiridas a través de la experiencia o la educación. Hay cosas que nosotros aprendemos a través de la educación, pero hay cosas que son innatas que están en nosotros. A eso es lo que hacíamos referencia anteriormente. Número 4. Todas las palabras que se reciben y se entienden en el espíritu son inmensurables, imposibles de medir. Son abismales, muy grandes e ilimitadas. Dice Romanos 1:9, sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Es decir, que solamente se va a entender a través del espíritu. Hay cosas que queremos entenderla a través del razonamiento y no vamos a poder lograrlo porque se entienden solamente a través del espíritu. Eso se logra en el espíritu y desde el espíritu. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu. Entonces, hace como un énfasis en que necesitamos del espíritu, porque todo se recibe en el espíritu y se trabaja desde el espíritu. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Para oír la voz que era como trompeta, Juan estaba en el espíritu, dice la escritura. Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Es decir, que vio todo eso y pudo describirlo desde el espíritu. Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, que para ver esta visión, Juan estaba en el espíritu. Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo pide que ese espíritu se manifieste, ese espíritu sea en nosotros real. Dice San Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Romanos 1:9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Romanos 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es en nuestro espíritu humano el órgano que hace real para nosotros todo lo que Dios, y cuando Él
y, y con el cual respondemos a Él. Ese es nuestro espíritu humano, el órgano que hace real para nosotros todo lo de Dios y con el cual respondemos a Él a través de nuestro espíritu. Siempre cuando escuchamos y hacemos mención a lo que tiene que ver con que somos seres tripartitos, que somos espíritu, alma y cuerpo, ignorantemente quizás le hemos dado una dimensión a estas tres áreas, porque decimos fuera somos cuerpo, hay algo que está dentro de nosotros que es el alma, y hay algo que está más en lo profundo nuestro que es nuestro espíritu humano. Pero una de las cosas de las cuales necesitamos entender que nuestro espíritu no tiene dimensiones. El cuerpo, nuestro cuerpo, no frena al espíritu que está en nosotros. El espíritu es libre. Por eso dice las Escrituras que con Cristo estamos sentados, juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Estamos sentados en el espíritu porque no tiene dimensión. Comienza acá, pero está en el trono, no tiene dimensiones. Es decir, si estamos en el espíritu, ¿y qué significa estábamos en el espíritu? ¿Qué quiere decir estábamos en el espíritu? Quiere decir que por más que haya distancia, los espíritus, nuestros espíritus se pueden encontrar porque estamos en el espíritu, porque el espíritu no tiene dimensión. Algo puede estar sucediendo, qué sé yo, fuera de tu casa en este momento, y vos decís, es como que el espíritu me reveló que algo está pasando, y en realidad era tu espíritu que se desborda y se va hasta donde está tu auto y ve las cosas, porque no tiene dimensión nuestro espíritu. Nosotros le hemos puesto un rótulo que tiene dimensión y que la frontera de nuestro espíritu es nuestro cuerpo. Sin embargo, no es así. Solo el espíritu, es decir, nuestro espíritu, puede responder al espíritu hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habla con nuestro espíritu y nuestro espíritu responde. Por eso necesitamos, como dicen las Escrituras, andar en el espíritu, porque Dios siempre nos va a hablar espiritualmente y necesitamos responderle en forma espiritual. Se produce el cortocircuito en nosotros cuando le respondemos temporalmente, cuando en nosotros hay respuestas temporales. Dios nos habla de cosas eternas y nosotros le hablamos que nos duele la uña encarnada del dedo gordo del pie. Él nos está tratando de llevar a una dimensión mayor y yo estoy en la unidimensión. Soy un punto en una pared. Necesito despegarme de eso y entender que nuestro Dios es un Dios espiritual. Y esto nos da mayor entendimiento que no somos el ombligo del mundo, ¿eh? Y Dios está ahí atento a que nosotros nos retobamos o nos dejemos de retobar. No es que decía el otro día, ¿se acuerdan? David Greco que decía, no es que nosotros tenemos un propósito, Él nos deja que nosotros seamos parte de su propósito. ¿Se acuerdan? No somos que, sí, porque vos tenés un propósito. Sí, yo tengo un propósito, parece una frase tan linda. Sin embargo, Él nos permite con el entendimiento ser parte de su propósito. Hablando de estar en el espíritu, por ejemplo, las 5 visiones principales que Juan tuvo en su espíritu en el libro de Apocalipsis son la visión de Jesucristo glorificado, la visión de las iglesias, la visión del mundo, la visión de Babilonia la Grande, la visión de la nueva generación, de la nueva Jerusalén.
Es decir, que fueron visiones que Juan las tuvo en su espíritu. Juan estaba en su espíritu cuando vio estas visiones, es decir, él recibió la revelación del misterio de Cristo en su espíritu, según lo mencionado en Efesios 3:5. Nosotros también necesitamos estar en nuestro espíritu regenerado para vivir, recibir y entender este evangelio. Romanos, como cada una de las cartas de Pablo y todas las escrituras, es necesario abordarla desde un espíritu regenerado para disfrutarlas apropiadamente, no desde una mente carnal y religiosa, sino con un espíritu regenerado. Número 5. Existe una gran dificultad en poner en palabras naturales algo que es espiritual. Hay algo que percibimos en el espíritu, hay algo que nosotros entendemos en el espíritu y es muy difícil ponerlas en palabras. Pablo decía, oren por mí para que Dios ponga palabras en mi boca. No es hablar apresuradamente, sino poner las palabras correctas, que Dios ponga las palabras correctas. La dificultad más grande que tenemos todos nosotros es expresar en palabras naturales algo que es espiritual. Y a veces cuando usamos las palabras incorrectas, es como que le sacamos la esencia de lo que en realidad quiere decir eso espiritual. No es tan fácil, eso solamente se puede hacer si Dios en su amor nos dispensa de esa sabiduría e entendimiento. Número 6. Hablábamos, ¿no? Que 1, 2, 3, 4 son aclaraciones para poder entender todo lo que necesitamos ir haciendo, ¿no? Es una construcción, no pretenda que hoy vamos a construir las torres gemelas, necesitamos ir primero por las bases y avanzar en el entendimiento. Número 6. Estamos decididos a cruzar de las opiniones y de la suposición, opiniones y suposición a la exactitud sobre los asuntos fundamentales de nuestra fe. Estas clases revelan que sobre los asuntos eternos estamos cruzando de la improvisación a la administración responsable de las escrituras. Por ejemplo, la suposición. Una suposición es una idea o pensamiento que se acepta provisionalmente como verdadero o válido sin necesariamente tener pruebas concretas o evidentes o evidencia definitiva que lo reemplace. Es una hipótesis o conjetura basada en ciertos indicios o en la percepción personal, pero no se considera como un hecho comprobado. Las suposiciones son comunes en la vida diaria y en los diversos contextos, desde el pensamiento cotidiano hasta los ámbitos más formales, como la ciencia y la investigación. Pueden influir en cómo se toman decisiones o se llega a las conclusiones, pero siempre deben ser evaluadas críticamente y verificadas cuando sea posible para evitar errores o conclusiones erróneas. Por ejemplo, ¿no? Cuando vemos que nuestros vecinos cambian 2 o 3 veces en el año el auto, decimos, este anda metido en las drogas. No me diga que no lo dijo porque su cara me lo delató. Los que están con la cámara prendida. ¿No? Este andará en algo raro. Es decir, que suponemos capaz que el tipo es re laburador, sabe invertir, tiene estrategias que nosotros no tenemos, entonces
¿Qué es lo que pasa? Lo que nosotros pensamos, suposición. Vemos a alguien que pasa en auto, ya suponemos. Esto son ejemplos comunes y corrientes, ¿no? Bueno, llevémoslos al plano de la palabra, ¿no? Como el otro día había un video de que una mujer le reprochaba a su marido: me engañaste con fulano, me engañaste con sultana, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces le dice el marido: pero no te das cuenta que fue un sueño nomás. Es decir, que la mujer había soñado, pero en ese sueño. Entonces suponía, es decir, la suposición en lo que es natural, ¿no? Nos lleva a tener muchas veces problemas. Imagínate lo que será suponer acerca de la palabra. Sí, porque acá dice más o menos esto, sí, porque acá dice más o menos lo otro, y le llevamos para acá y le llevamos para allá. Por eso necesitamos entrar en este entendimiento que de esta temporada hay una demanda, pero no una demanda tipo entrar en un proceso de hacer cosas, sino en un proceso de derribar cosas que están en nosotros mismos. No tratar de emparejar a los hermanos de la iglesia, sino tratar de derribar eso que me está bloqueando a mí mismo. Eso es lo que necesitamos entender. Cuando la cruz va en aumento, las perspectivas van cambiando en dirección a una mayor precisión de que ayer, una mayor precisión de ayer o lo que fue ayer, lo cual no significa ver plenamente, sino ver más claro. Es decir, cada vez vamos viendo más claro, porque esto va en aumento. Esto va yendo cada día más claro. La continua renovación nos lleva a ordenarnos continuamente conforme al estándar. Dice Colosenses 3:10, y revestíos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que se va renovando hasta llegar al conocimiento pleno. Es decir, que hay un renuevo diario, continuo, una luz que nos hace ver cada vez más claro, pero no nos podemos quedar, si ya vi todo, listo, ya no necesito más, ya tengo toda la luz, no. Hay cosas que son necesarias ir viéndolas porque la demanda que nosotros tenemos es una demanda que se llama exactitud. Dios nos demanda exactitud, no hablar más o menos, no decir las cosas más o menos, sino ser exacto en lo que estamos hablando. Número 7, recordar el valor de la repetición. Esto lo hablamos anoche en la iglesia, alguito. Y hay una frase del apóstol Juan Balistrelli que dice: repetir sin avanzar es religiosidad. Avanzar sin repetir es improvisar. Repetir y avanzar es progresión. Repetir sin avanzar es religiosidad. Avanzar sin repetir es improvisar. Repetir y avanzar es progresión. Quizás hemos tenido mucho de religiosidad y de improvisación, pero esos días se han terminado. Lo que vamos a hacer ahora se llama ir en progresión, ir progresando. Por eso es importante y hay que darle el valor a repetir las cosas. Y en esta clase vamos a repetir muchas veces las cosas, porque repetir continuamente verdades esenciales tiene un valor importante, porque refuerza la presencia de la verdad en la conciencia colectiva. Ayuda a contrarrestar
la desinformación y fortalece convicciones individuales con efectos corporativos. Muchas veces, verdades relevantes son olvidadas, distorsionadas o incluso cuestionadas con el paso del tiempo o la influencia de narrativas contrarias. Es decir, que hay una verdad que estuvo media floja ahí, entonces vino alguien que me trajo un discurso distinto, diferente, y como que se fue aflojando esa verdad. Entonces, para que esa verdad no esté flojita, hay que repetir para que se fortifique bien en cada uno de nosotros. Cuando estas verdades se reiteran, se recuerdan su relevancia y se les da el peso, se le da peso frente a las falsedades o a las manipulaciones, entonces tenemos las herramientas. Entonces las verdades, dice, y conoceréis la verdad os hará libre. Es decir, que una verdad es la que va a confrontar una falsedad, una manipulación, por eso necesitamos estar fortalecidos en su verdad. Y no se olviden que las verdades que nosotros recibimos necesitamos ser buenos administradores de esa verdad. Y lo hemos dicho anteriormente, no hay hombres de Dios, no hay hombres ungidos de Dios, hay hombres y mujeres que han recibido una verdad, las han bien administrado, entonces Dios le da otra verdad para que la administren y otra para que la vuelvan a administrar. Entonces nos volvemos buenos administradores. Y al volvernos buenos administradores, es señal de que somos confiables para Dios, porque Dios está buscando gente confiable. Además, la repetición puede contribuir a que esas verdades se interioricen y se conviertan en principios, valores, guía en la vida diaria. También crea una especie de escudo frente a la influencia de otros mensajes constante, donde el exceso de información puede hacer que perdamos de vista lo esencial. Las repeticiones de Pablo son altamente intencionales. Ejemplos de repeticiones: guardaos, no teniendo confianza en la carne, en cuanto a la ley, o los 5 todos en 1 Corintios 10, 1 al 4. Es decir, que la repetición juega un papel muy importante y jugará un papel muy importante en nuestras vidas. Apuntando alguna que otra cosilla más. San Juan capítulo 6, versículo 63, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Releo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor está diciendo, la palabra son espíritu y vida. No es solamente un versículo, no es solamente una frase, es la naturaleza de la esencia de ese versículo, es la naturaleza del Evangelio, porque esta vida nos es dada en forma de semilla y contiene una gran información interna de su propia naturaleza, la que llamaremos conocimiento innato. Es decir, usted sabe que por muchos años hemos hecho en la escuela el germinador, el famoso germinador, ¿no? Que se pone un frasco, papel secante, algodón y los porotitos, ¿no? Entonces, muchos decían, sí, se ve el crecimiento de la semilla, entonces se hace una plantita, un pasto. Entonces, para poder enseñar mejor esto, uno tiene que leer un poco más. Y lo que de repente dicen las escrituras, que si la semilla no cae y muere,
Viste que dice las escrituras, si la semilla no cae y muere. Es decir, que la semilla literalmente muere para que ese embrión, porque el primer avistaje verdecito que vemos de la semilla, ese es el embrión de la semilla. Y todo lo que era semilla es el alimento inicial que va a consumir ese embrión. Entonces, viste que está, vos decís una semilla. Sí, reventó la semilla y empezó a crecer. Pero la primer comidita de ese embrión es la propia semilla. Entonces, hay algo que contiene, que trae esa semilla, un alimento que trae esa semilla, que hace que eso brote y crezca. Entonces, la misma funcionalidad tiene la misma funcionalidad, tiene esa semilla que es impartida en nosotros. No solamente es impartida, sino que hay una información de la naturaleza de esa semilla. No estamos hablando de semillas de vegetales, estamos hablando de una semilla espiritual. Y esa semilla espiritual, cuando germina, deja plasmada una información espiritual. Y esa información espiritual hace que se produzca o se reproduzca mayormente la vida. Por eso dice, mis palabras son espíritu y son vida. Nos da vida a nuestra vida. Muchas gracias al pastor Nata, que hizo referencia a 1 Pedro 1:12, porque eso tengo el propósito de insistir siempre estas cosas, para que ya ustedes lo sepan, que mantengan firmes en la verdad que poseen, la repetición es necesaria. Fabuloso el versículo. Ya me macheteo. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Podemos ver aquí una palabra que carga en sí misma una voluntad, contiene una gestión que garantiza su propia prosperidad. La palabra del Evangelio es una palabra que está viva. Cuando se imparte en nosotros, transforma y quiere crecer. Cuando recibimos la vida espiritual que nos fue ofrecida en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos fue otorgado el máximo beneficio que una persona puede recibir en el transcurso de su vida en la tierra, que es el acceso a la vida espiritual. Solo por el sacrificio de Cristo fue posible recibir esa vida espiritual que es santa, justa, perfecta y completa. Es necesario reconocer que al principio hay una gran distancia entre lo que hay en mi espíritu y lo que estoy expresando en mi alma. Es decir, inicialmente son como dos universos totalmente paralelos, porque como que no hay concordancia entre mi espíritu y mi alma. Pero ¿qué sucede? Experimentamos un nuevo nacimiento en nuestro espíritu que porta la naturaleza real de Dios. Con su sacrificio nos hizo perfectos y nuestra realidad, y es nuestra realidad en el espíritu. Él es nuestra realidad en el espíritu. En el espíritu ya soy un alma, en el espíritu ya soy un alma no rendida, pero en el alma estoy siendo perfeccionada. La perfección transita esta distancia. Es un camino por el que todos tenemos que pasar. Cuando la madurez crece, es porque el perfecto ha pasado esta distancia del espíritu al alma. Es decir, que esos dos universos es como que se van superponiendo por causa de la madurez. Y es aquí cuando manifestamos cada vez más algo más cercano a lo que somos en el espíritu. La distancia entre la realidad del espíritu al alma
se vuelve más pequeña a medida que vamos avanzando en el entendimiento, en el crecimiento, en la madurez. En el espíritu soy consciente de todo lo que es Cristo, de todo lo que soy en Él y Él en mí, de todo lo que Él quiere y de todo lo que tengo de Él. Eso es lo que produce en mí su espíritu que ha perfeccionado mi espíritu. Entonces, en mi espíritu yo soy consciente de Cristo, soy consciente de lo que soy en Él, soy consciente de lo que tengo en Él, soy consciente de lo que Él quiere de mí. En mi espíritu lo sé. Después está mi alma, que soy consciente de mí mismo, de quién soy, de dónde vengo y por dónde he pasado, de mi entorno, de mis debilidades y de mis virtudes. La iglesia existe para expresar la realidad de Cristo. No un Cristo así nomás, sino un Cristo perfecto que habita en el Espíritu. Pero el gran impedimento es un alma no rendida a la verdad. Por eso necesitamos rendirnos a esa verdad. No podemos solamente hablar una verdad, no solamente podemos mencionar una verdad, no solamente predicar una verdad, sino que tenemos que dejar que esa verdad nos gobierne. Necesitamos dejar que esa verdad nos pueda gobernar. En el inicio y proceso de nuestra madurez es necesario aprender nuestra vida en la realidad de Cristo y quiénes somos según Dios. El Evangelio no nos viene a decir que somos pecadores y que tendremos que ver cómo ser transformados, no, sino que nos dice que por medio de su sacrificio hemos sido hechos perfectos y santos y que seremos perfeccionados para expresar lo que ya somos en nuestro interior. Ya somos perfectos en Él. Vamos expresando al perfecto en la medida que nos vamos despojando de los pensamientos y de las costumbres o de las vestimentas del viejo hombre. El Evangelio no pretende cambiar lo que somos, sino que nos despojemos de lo que fuimos. Ya no soy un pecador, ahora soy hijo de Dios, santo, justo y perfecto. Nuestro diseño original no es el viejo hombre, el diseño no era Adán, el diseño no es Adán. Nuestro diseño original es Cristo. No nos despojamos de lo malo para ser. Ya somos, a pesar de que de lo malo que hay en nosotros todavía, solo que estamos siendo limpiados. No nos despojamos para ser, sino que nos limpiamos porque ya somos en Él lo que somos, perfectos. De esto se trata estas clases, de estar consciente de la que ya somos mientras vamos siendo perfeccionados. Si el Evangelio que alguien ha escuchado no le propone la expresión de una medida de perfección, nunca entendió el Evangelio. No es una perfección que se alcanza por mérito, no es una perfección que se alcanza por dinastía familiar, no es una perfección que se alcanza por esfuerzo humano, sino por la revelación del sacrificio en esa cruz, el sacrificio de Jesucristo en esa cruz. Hay una sola manera de medir la eficacia y la ineficacia del Evangelio, y es saber cuánto del Evangelio está perfeccionado en mi vida. La ley no pudo perfeccionar nada ni a nadie, aunque la ley es perfecta, no pudo perfeccionar, simplemente porque no es su función. La función de la ley no era perfeccionar. Solo por la cruz de Cristo pudimos acceder a esta perfección que se llama vida espiritual. Hebreos 9:11 nos está hablando de que todos los ritos y prácticas judías que eran una forma de anunciar a quién iba a devenir. Ninguna de estas cosas podía ser perfectos en cuanto a la conciencia. Veremos por el Espíritu y por las Escrituras el sentido más amplio de la conciencia. Estamos llamados a reconocer, describir y manifestar
por revelación las medidas divinas. ¿Cuáles son las medidas que tendremos que ir como absorbiendo, como entrando en el entendimiento, como entrando en el vocabulario correcto? Las medidas son las siguientes: una medida de perfección, una medida de madurez y una medida de llenarlo todo de Cristo. Es posible lograr todo esto por la gracia de Dios. El aumento de la gracia a través de un entendimiento de la perfección y de la obediencia. Si crece el entendimiento del valor de la perfección y de la obediencia, habrá aumento de su gracia. Si se crece en el entendimiento del valor de la perfección. Estas clases tienen un valor de llevarnos a la perfección, de buscar la perfección, de que seamos expuestos para ser perfeccionados. La palabra obediencia no es otra palabra ajena a nuestros ámbitos de reunión y de congregación. De una u otra manera hemos conectado toda la vida con la palabra obediencia. Nuestros padres nos pedían que fuéramos obedientes, y desde nuestros padres la creencia de, aun cuando andamos en las calles de nuestra ciudad, tener que obedecer las señales de tránsito. Es decir, obediencia no es una palabra desconocida para nosotros, pero tenemos que reconocer que cuando se nos habla de obediencia, siempre nos sentimos como que no somos tan obedientes como deberíamos ser. Enseguida entra ese pensamiento: no soy tan obediente como debería ser. Y eso puede tener una luz hoy entre nosotros. Y cuando digo hoy, hablo del hoy de Dios, ¿no? La obediencia es factible, es posible de todos los órdenes de la vida cuando se entiende perfección. La obediencia se desprende de una palabra que es más desconocida en los ambientes de la iglesia, que es la palabra perfección. La obediencia siempre es el resultado de haber experimentado una visión mayor de perfección. Es decir, que la obediencia viene después de la perfección. Como líderes, nunca desgastemos nuestra vida demandando obediencia si el ámbito en que esa palabra se dice no está enmarcada en la perfección. Obediencia es un ancla de perfección, es el caldo de cultivo a todo tipo de gobierno humano y perverso. Entonces, si nosotros pudiésemos reconciliar como creyentes en esta generación la palabra obediencia y perfección, habremos dado un salto a aquellos que nos precedieron. La palabra perfección estuvo ausente por siglos de lo que significa la vida de la iglesia. Esta palabra perfección está en la Biblia, la hemos leído, pero por alguna razón nunca nos llamó la atención la dimensión, la envergadura de que tiene para todo lo que nosotros queremos decir en relación a la obra de Dios. Perfección. Lo que no nos perfecciona no sirve. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una reunión. Vamos a invitar a fulano. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer el otro. ¿Perfecciona lo que estamos haciendo? ¿Perfecciona lo que estamos haciendo? ¿O simplemente es algo como para que la gente vea que hay una novedad y quiera venir? ¿O por ahí queremos contratar a algunos payasos para que diviertan a la gente? Contratarlos, no hay problema. Pero si no perfecciona, no sirve absolutamente de nada. Todo lo que hagas a partir de este momento tiene que servir para algo, para perfeccionarnos. Porque necesitamos subir o necesitamos crecer en obediencia. Para crecer en obediencia necesitamos ser perfeccionados. Por eso todo lo que
No perfecciona, no sirve. Todo lo que no perfecciona, no sirve. Todo lo que no perfecciona, no sirve. Podemos hacer 50.000 cosas, como estamos acostumbrados a hacer 50.000 cosas, pero de esas 50.000 cosas, ¿qué es lo que perfecciona? Voy a hacer esto, perfecciona. Voy a hacer lo otro, perfecciona. Voy a hacer lo otro, perfecciona. Tenemos que tener conciencia de que necesitamos exportar un órgano vivo que pueda expresar la naturaleza de la cual hablamos. Y si no estamos perfeccionados en él, la exportación será un fraude, será algo que nos sirve, será algo irreal. Por eso viene un planteamiento nuevo sobre cada uno de nosotros y cambiar determinadas perspectivas de lo que estamos haciendo. Hablamos que hay una mayor demanda, sí, una mayor demanda de ser mejores en la exactitud, de ser más exactos. ¿De qué nos sirve tener tantas personas y no sabemos lo que estamos haciendo? Por eso necesitamos ser exactos, porque Él está trabajando con nosotros en forma individual y en forma corporativa. Muy bien, lo dejamos acá. Tenemos un Zoom dentro de algunos minutitos y no quiero ser imprudente porque hay algunos pastores que tienen que estar en el otro Zoom también. Pero como para que no nos deje dormir en la semana, les he compartido esta palabra. Damos gracias al Señor por este tiempo que no sucede de repente porque no hay un Zoom y ahí parece que pasa todo. No, está sucediendo a nivel global. Somos partícipes de lo que Dios está haciendo sobre las naciones. Esta luz que nos está alumbrando a nosotros ahora, está alumbrando a muchísima gente. Y esas vendas no solamente están cayendo en nuestros ojos, sino que están cayendo de los ojos de mucha gente. Y va a llegar el tiempo que solamente vamos a querer ser perfeccionados. Y todo lo que no es Cristo lo vamos a descartar. Vendrán propuestas, vendrán proyectos, vendrán diseños, pero si eso no edifica a Cristo en mí, no sirve para nada. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por la vida de Cristo que cada uno de ellos porta, que cada una de estas palabras que estamos trabajando y seguiremos trabajando puedan servir, Señor, para que ellos, Señor, puedan seguir creciendo, puedan seguir afirmándose en ti, Señor, y que cada vez, Señor, nos volvamos con mayor exactitud. Gracias por la luz que nos dispensa. Gracias por la gracia derramada sobre cada una de nuestras vidas. En estos días, Señor, que esto sirva como detonantes para abrir, Señor, los misterios de las Escrituras que están reveladas para cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.